¿Alguna vez te has sentido atrapada en una rutina donde todo parece perder sentido? Yo también. En este video te voy a contar cómo, en medio de mi lucha contra la depresión, busqué ayuda en quien menos lo esperaba, el pastor de mi pueblo. Pero lo que comenzó como un gesto de apoyo se convirtió en algo que jamás imaginé. Quédate hasta el final para descubrir cómo enfrenté una situación que marcó un antes y un después en mi vida. Antes, suscríbete, dale like y comparte. Mi vida en este pueblo siempre ha sido monótona, como si cada día fuera una repetición del anterior y yo estuviera atrapada en un ciclo del que no sé cómo salir. No puedo evitar pensar que todo empeoró desde que perdí a mi mamá hace un año. Ella era mi única verdadera compañera, la que me entendía sin necesidad de palabras. Desde su partida, siento que el vacío que dejó se ha hecho más grande, y aunque trato de fingir que estoy bien, por dentro me estoy desmoronando. Mis días pasan entre las tareas rutinarias del hogar y las miradas inquisitivas de los vecinos, siempre pendientes de lo que uno hace o deja de hacer. Pero lo que más me pesa es que, en este pueblo, donde todos se conocen, nadie parece darse cuenta de lo mal que estoy. Ni mi prima, ni mis amigas de la escuela, ni siquiera Clara, mi mejor amiga de la infancia. Todos siguen con sus vidas como si mi tristeza fuera invisible. Un día, mientras caminaba por la plaza, vi la iglesia del pueblo y me quedé mirando el campanario. No soy una persona particularmente religiosa, de hecho siempre he sido más bien escéptica, pero algo en ese momento me llevó a entrar. Quizá por desesperación, quizá por curiosidad. Dentro encontré al pastor Héctor. Decidí hablar con él, aunque al principio no sabía ni por dónde empezar. Era extraño abrirme así, pero me dije a mí misma que, si no lo intentaba, no tenía nada que perder. Había probado de todo: escuchar música relajante, leer libros de autoayuda, incluso traté de hacer ejercicio para despejar mi mente, pero nada parecía funcionar. Cada noche me iba a la cama con la esperanza de que al día siguiente las cosas se sintieran un poco mejor, pero no pasaba nada. Recuerdo claramente la primera vez que hablé con Héctor. Fue después de una misa. Me quedé hasta el final, esperando a que la mayoría de la gente se fuera, porque no quería que nadie me viera acercándome a él. Cuando por fin me animé, él estaba terminando de recoger unos papeles del altar. Me acerqué tímidamente, sintiendo que mi voz se quebraba con cada palabra que decía. «Pastor Héctor, ¿podría hablar con usted un momento?», pregunté. Y él, con esa calma que parece nunca abandonarlo, me sonrió y me invitó a sentarme en una de las bancas de la iglesia. Empecé a contarle lo que me pasaba, cómo me sentía desde que murió mi mamá, cómo me había aislado y cómo, a pesar de que lo intentaba, no encontraba la manera de sentirme mejor. Me sorprendió lo fácil que fue hablar con él. No me interrumpió ni una sola vez, solo asentía y me miraba con una expresión de comprensión que me hizo sentir menos sola. Cuando terminé, él me dijo que entendía mi dolor, que perder a alguien tan importante podía dejarnos vacíos, pero que Dios siempre estaba dispuesto a ayudarnos a llenar esos espacios. Me invitó a asistir a unas reuniones de apoyo espiritual que organizaba los miércoles por la tarde y también me ofreció sesiones individuales para hablar más a fondo. En ese momento sentí un alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Alguien me había escuchado de verdad. Con el tiempo empecé a notar algo diferente en Héctor. Siempre me había parecido un hombre muy atento y carismático, pero conmigo parecía poner un esfuerzo extra. En las reuniones de los miércoles, se aseguraba de saludarme primero y preguntarme cómo me sentía. Después de las sesiones, me mandaba mensajes con frases de la Biblia o recomendaciones de lecturas espirituales que, según él, podrían ayudarme a encontrar la paz que buscaba. Al principio, pensé que hacía lo mismo con todos los que asistían, pero poco a poco me di cuenta de que conmigo era especial. Recuerdo una tarde en particular cuando me envió un mensaje diciendo: «Elena, creo que Dios tiene un propósito muy grande para ti.
Veo algo especial en tu corazón, algo que merece ser cuidado. Ese mensaje me conmovió porque hacía mucho tiempo que nadie me decía algo así. Sentí que por fin alguien veía algo en mí más allá de mi tristeza, más allá de lo que yo misma podía ver. Desde entonces, nuestra relación se volvió más cercana. Héctor empezó a pedirme que nos reunimos más seguido, a veces fuera de la iglesia, en lugares más privados donde pudiéramos hablar con tranquilidad. Al principio, no le di importancia. Pensé que eran cosas mías, que estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Héctor siempre había sido cálido y yo intentaba justificar su comportamiento porque, al fin y al cabo, él solo estaba tratando de ayudarme, ¿verdad? Pero con el tiempo, esos pequeños gestos empezaron a molestarme. Cuando me tocaba el hombro mientras hablábamos, su mano permanecía ahí unos segundos más de lo necesario. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. Cuando me daba un abrazo, al despedirnos, parecía sostenerme con demasiada firmeza, como si quisiera prolongar el contacto. Incluso había veces que me acariciaba el brazo mientras hablábamos, algo que me hacía sentir extrañamente incómoda. Pero yo, en mi desesperación por creer que estaba recibiendo ayuda genuina, lo dejaba pasar. Me decía a mí misma que eran gestos de apoyo, que quizá era su forma de demostrar empatía. Aunque algo en mi interior comenzaba a decirme que no era normal, decidí ignorar esas señales. Me culpaba por pensar mal de él, porque ¿cómo iba a dudar de alguien que supuestamente estaba haciendo tanto por mí? Una tarde, después de una de nuestras sesiones en la iglesia, Héctor me pidió que nos quedáramos un poco más. Dijo que quería compartir conmigo algo muy importante para mi progreso espiritual. Me quedé, aunque algo dentro de mí me decía que esa conversación no iba a ser como las demás. Héctor empezó a hablarme de la necesidad de hacer sacrificios para alcanzar la paz interior. Al principio pensé que hablaba de algo simbólico, como dejar atrás viejos hábitos o renunciar a pensamientos negativos, pero a medida que avanzaba su discurso, su tono empezó a cambiar. Me miraba de una forma diferente, más intensa, casi invasiva. Me dijo que mi alma estaba buscando algo más, que necesitaba entregarse completamente para poder sanar. Yo no entendía muy bien a qué se refería, así que le pedí que fuera más claro. Fue entonces cuando empezó a usar palabras que, aunque parecían envueltas en un lenguaje espiritual, tenían una connotación completamente diferente. Habló de compartir una conexión especial, de entregarme en cuerpo y espíritu. Sentí cómo la incomodidad me subía desde el estómago hasta la garganta. Esa noche no pude dormir, mi cabeza era un caos. ¿Cómo podía alguien que se suponía que estaba ahí para ayudarme, alguien en quien había depositado mi confianza, pedirme algo así? Pero al mismo tiempo sentía miedo de lo que podría pasar si lo rechazaba. En un pueblo tan pequeño como el nuestro, las palabras corren rápido. Héctor era una figura muy respetada, alguien con mucho poder dentro de la comunidad. ¿Qué iban a pensar de mí si decía algo? ¿Y si nadie me creía? Me sentía atrapada, como si cualquier decisión que tomara me fuera a costar caro. No podía enfrentarme a él directamente, pero tampoco podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Mi mente era un campo de batalla entre el miedo, la indignación y la necesidad de protegerme. Finalmente, decidí que no podía quedarme callada. Necesitaba respuestas, necesitaba enfrentar a Héctor y dejarle claro que no estaba dispuesta a aceptar sus condiciones. La próxima vez que me pidió que nos viéramos a solas, fui con una mezcla de nervios y determinación. En cuanto empezamos a hablar, noté cómo intentaba llevar la conversación hacia el mismo tema, pero esta vez no me quedé callada. Lo interrumpí y le pregunté directamente qué esperaba de mí. Fue ahí cuando, sin rodeos, insinuó que debería compensarlo por toda la ayuda y el tiempo que había invertido en mí. Mi cuerpo entero se tensó y sentí cómo la rabia se acumulaba en mi pecho. Le dije, con la voz temblando de indignación, que no podía creer que estuviera aprovechándose de mi vulnerabilidad de esa manera, que había confiado en él, que había acudido a él buscando apoyo, no para ser manipulada. Héctor intentó calmarme,
diciendo que yo estaba malinterpretando sus palabras, pero era evidente que no había nada que interpretar. Esa misma noche fui a casa de Clara, mi mejor amiga, y le conté todo lo que había pasado. Tenía miedo, pero necesitaba desahogarme. Clara me escuchó en silencio, con una mezcla de incredulidad y furia en los ojos. Cuando terminé, me dijo que no podía quedarme callada, que lo que Héctor había hecho no solo era inaceptable, sino que probablemente no era la primera vez que lo hacía. Me animó a denunciarlo ante el comité de la iglesia, pero también me advirtió que debía estar preparada para enfrentar las consecuencias. Decidí hablar con un grupo de mujeres de la comunidad, algunas de las cuales también habían tenido sesiones privadas con Héctor. Para mi sorpresa, varias de ellas compartieron historias similares. Todas habíamos callado por miedo, pero juntas encontramos el valor para enfrentar la situación. Unos meses después, tomé la decisión de dejar el pueblo. Necesitaba empezar de nuevo, lejos de los murmullos y los recuerdos que me ataban a todo lo que había pasado. Me mudé a la ciudad, con una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que no iba a ser fácil, pero también sabía que, después de todo lo que había enfrentado, era más fuerte de lo que había pensado. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que busqué ayuda en el lugar equivocado, pero también encontré algo que no sabía que tenía: mi fortaleza. Esta experiencia me enseñó una lección invaluable. Nunca permitiré que alguien use mi vulnerabilidad para manipularme. Si estás pasando por algo similar, recuerda que tu fortaleza interior es tu mayor aliada. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más y déjame tus comentarios. Nos vemos en el próximo video.